de Madrid. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, hablamos de salud en Radio Marca. Lo hacemos con nuestros colaboradores invitados. Yo siempre presumo de tener los mejores colaboradores que llevan, pues la mayoría de ellos, años y años con nosotros, acompañándonos en el camino de la salud, como por ejemplo es Boticaria García. Boticaria que nos acompaña absolutamente a todos, y en todos lados, porque está muy presente como divulgadora de la salud en muchos medios de comunicación y intentando llevar la voz de la salud allende los mares. Qué bonito y romántico me ha quedado esto. Madre mía, no sé si me está escuchando ya Boticaria García, pero como me haya escuchado va a estar emocionado de este romanticismo poético que le estoy poniendo. En fin, que sí, que ya está ahí. Bueno, pues entonces vamos a ir rápidamente con Boticaria García y con tema de actualidad. Ya sabes que aprendemos mucho con Boti siempre y lo que la queremos, madre mía, en esta casa. En fin, después, hoy vamos a abrir también Biblioteca de la Salud. Nuevo título para nuestra Biblioteca de la Salud. ¿Respiras o mueres? La importancia de la respiración consciente. Bueno, pues ese libro, Respiras o mueres, un viaje de transformación personal a través del poder de la respiración. Y estarán con nosotros sus autores, Marta Planels y Juan D'Angelo, además dueños de Breath Act, donde enseñan, ¿no? Y forman a todo aquel que quiera acercarse a ellos sobre respiración consciente. Vamos a ampliar un poquito más este tema desde ese libro como base, ¿no? Respiras o mueres, pero todo lo que tenemos que aprender y cómo nos beneficia la respiración consciente a nuestras vidas y a nuestra salud. Comenzamos el programa de hoy, comenzamos Cuídate. Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa? Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas. ¿Y si pasa algo? Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104. Que no me extrañaría nada que con el tema que traemos hoy con Boticaria García no haya una canción, porque es muy cantable nuestro protagonista de hoy. Las proteínas, no me digáis que no es cantable. En Boti todo lo que tiene así un nombre, tiene sintonía. Todo es así. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues oye, no le he dado yo a la gramola de las proteínas todavía, ¿eh? Pues te pega muchísimo. La proteína tiene que tener canción, pero ya te lo digo, fijo. Sí, hay que ir con ella porque además está tan de moda, o sea, todo el mundo habla de proteínas, todo es con proteínas, vas al yogur y el supermercado tiene proteínas, vas al supermercado y hasta los yogures, todo tiene proteínas, el pan tiene proteínas, todo es proteico. Pero todo, o sea, tú lo has dicho, o sea, dentro de poco hasta la bolsa del supermercado también tiene una cobertura de proteína. Es alucinante. Mira, podría ser. Pues te lo prometo, si es que, vamos a ver, yo a veces dice, por la fiebre de la proteína, pues es que podríamos decir que estamos en ese punto. Tú dices proteína y ¿qué te viene a la cabeza? Pues el ejercicio, el de los gimnasios, el fitness, ¿no? Pero es que de verdad, o sea, yo ya creo que ya me están obligando a que lo coma 24 horas al día la proteína. Pues mira, realmente las proteínas son importantísimas para la salud. Es verdad que antes estaban de moda como ingredientes, ¿no? Las grasas, que si todo light, luego sin azúcar, ahora es todo con proteínas. Pero es verdad que las proteínas son fundamentales para la salud, no solo en el gimnasio, no solo en el mundo fitness. Por ejemplo, las mujeres a partir de cierta edad, como puede ser la nuestra, perimenopausia, menopausia, por ejemplo, ¿para qué va a ser importantísimo? Pues para mantener la masa muscular. Sabemos que a partir de los 40 se pierde masa muscular y
Con la proteína, pues tenemos que tener los requerimientos necesarios para no perder esa masa muscular. Ojo, que no significa que por comer proteína, si no hacemos otra cosa, lo vayamos a mantener. Pero, ¿qué pasa? Que en el deporte los deportistas, especialmente con musculación, se sabe muy bien. Cualquiera que quiera ganar músculo tendría que ponerse a calcular, aunque sea con las cuentas de la vieja, cuáles son las proteínas, porque si no tienes, ese es el ejemplo clásico, pero sigue funcionando bien, ladrillos, pues no puedes hacer una casa. Si la proteína es el ladrillo del músculo, sin ese ladrillo, pues no hay músculo. Bueno, pues buena explicación para que nos demos cuenta por lo importante que es también. Pero claro, cantidades. Como decimos que todo tiene proteínas, necesito comprar absolutamente todo con proteínas. Tengo que tener un tope de proteínas, una cantidad que debo tomar al día de proteínas. Pues mira, de toda la vida se ha hablado de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Entonces, la cifra que durante años se decía como referencia mínima, la recomendación de la OMS, por ejemplo. Si pesas 70 kilos, pues 8 por 7, 56 gramos de proteína al día. Pero, sorpresa, hay estudios más recientes que sugieren que esa cifra se queda corta. Para mucha gente podría ser poco. Los 0,8 gramos por kilo es un mínimo para no tener carencias, pero no necesariamente es la cantidad óptima. Los expertos ahora hablan de 1,2 gramos de proteína por kilo de peso, por ejemplo, aproximadamente como punto de partida más realista, o incluso superior. Entonces, ya se habla de 1,2 para alguien de 70 kilos, pues unos 84 gramos al día. O sea, un ladrillo de 84 gramos para la casa que estábamos diciendo antes. Sí, 84 gramos de ladrillo sería más bien. O sea, en vez de antes nos dejaban ahí un palé de ladrillos en la puerta de la obra, pues ahora el palé y un poquito más. Pues ya sabéis, más o menos la cantidad que se debería tomar aproximadamente, porque ¿qué ganamos tomando más proteína? Pues mira, se ha visto en estudios mejores resultados en la masa muscular, en el control de peso, que eso es algo que a todo el mundo le importa, aunque deberíamos preocuparnos más por la salud, que en general también mejora con ese aumento. O sea, mejor masa muscular, mejor control de peso, mejor salud. Hay investigaciones muy recientes que probaron cantidades muy altas, hasta 3 y 4 gramos por kilo en casos extremos. Ojo, que no es algo que necesitamos todos, pero en atletas de élite se ha visto que podrían llegar a mejorar con esas cantidades. Vamos, la realidad es que probablemente a la mayoría esos 0,8 se nos queden cortos y en torno a 1,2 sea más adecuado para todos en general. ¿Y los deportistas ahí más? Pues mira, un deportista que entrena fuerte puede requerir aproximadamente entre 1,5 y 2,5 gramos por kilo al día. Claro, si estás machacando los músculos en el gimnasio, hacen falta más ladrillos para repararlos y construir otros nuevos. Entonces, un atleta de 80 kilos, pues entre 120 y 200 gramos sin problema. Luego está la menopausia, que también dicen que es muy buena la proteína y además en cantidades. Ahora que se habla tanto de menopausia. Claro. Cambian muchas cosas, incluyendo la composición corporal. ¿Qué ocurre? Bajan los estrógenos, se pierde más masa muscular, lo que llamamos sarcopenia. Y entonces aumenta el riesgo de osteoporosis. Dos palabras, sarcopenia y osteoporosis, que cada vez las tenemos más presentes. Entonces, la proteína es más importante que nunca en esta etapa, porque los ladrillos van a mantener el músculo y los huesos fuertes. La recomendación en menopausia, pues entre 0,8 y 1,2 gramos por kilo al día. O sea, si pesas 60 kilos, pues hablamos de unos 48, ¿vale? Hasta 72 gramos diarios. Muchos expertos aconsejan acercarse al rango alto. ¿Qué es el rango alto? Pues tirar hacia 1,2 gramos por kilo para compensar esa pérdida de músculo y para proteger los huesos. O sea, que tomar proteína bien y en esas cantidades, y aparte, bueno, pues que va a ser muy beneficioso, porque es verdad que las mujeres, en cuanto entran en esta época, bueno, pues tienen que cuidar, entre otras cosas, mucho su alimentación, cosa que antes a lo mejor no se le había dado tanta importancia, pero ahora, gracias a que se está hablando tanto de la menopausia, bueno, pues todas estas cosas se están sabiendo. En nuestra cabeza, tú dices, vale, pues tienes que tomar más proteína, o es necesario controlar la proteína que ingerimos. Pues dices, vale, pues venga, ale huevos y chuletones todos los días. Huevo, chuletón, bueno, huevo, pues chuletón. Lo bueno es que no necesitas carne a todas horas para lograrlo. Se puede alcanzar el requerimiento de proteína incluso siendo vegetariano, con legumbres, con frutos secos, con cereales integrales, incluso si fueras vegano. Pero hay que planear bien la dieta, ¿no? Porque no todas las proteínas vegetales se absorben igual de bien. Luego podemos hablar de esto, pero en general tenemos que saber que aunque el huevo tiene la proteína de más calidad y los chuletones también tienen la proteína completa, hay muchas estrategias para conseguirla. Hablamos mucho del músculo con esto de la proteína, ganar músculo, pero claro,
esto no puede ser tan fácil, no puede ser me tomo unos frutos secos y unos huevos y ya he ganado músculo, ya está, me relajo. Entiendo que tenemos que hacer algo con esa proteína que ingerimos para que el músculo se vea beneficiado. Bueno, hay que combinarlo con entrenamiento de fuerza. O sea, ya sabemos que las proteínas más entrenamiento es la pareja ganadora para generar músculo. O sea, está muy bien tener en cuenta la ingesta proteica, pero si no levantamos un poquito de pesas o unas gomas, si estamos iniciándonos, no vamos a generar ese músculo. Entonces eso es fundamental y que sepamos, y lo hemos repetido muchas veces en esta sección, que no hace falta hacer sesiones, que la gente no tenga miedo a hacer sesiones largas, ir al gimnasio, que podemos entrenar en casa y que sí se sabe. Importante que si es mantenido en el tiempo, es decir, los estudios lo que han visto es que en unos 3-4 meses, si se hace 2 veces por semana, ya hay beneficios, o sea que puedes empezar desde ya mismo. Pues el ejercicio no nos lo va a quitar nadie. Ingiramos proteína en más cantidad o en menos. Hay que hacer ejercicio, esto es muy importante y no nos lo iban a quitar. Que yo todavía espero o creo que hay algún oyente que está esperando a que salga alguien diciendo no hace falta que hagas ejercicio, esto te lo voy a dar por otro lado. Esa píldora no existe. Igual que decíamos que para muchos hablar de ingerir proteínas es chuletón y huevos, también, por ejemplo, para otros es esa imagen del deportista mezclando esos batidos, ¿no? Esos polvos blancos en batidos que se toman ahí, que algunos tienen muy buena pinta, otros dicen, pues no me lo voy a tomar. Y yo digo, ¿necesitaría eso? Por ejemplo, ¿me vendría bien a cualquiera que nos esté escuchando, al común de los mortales, tomarse un batidito con esos polvos? La realidad es que no necesariamente. O sea, la mayoría de las personas pueden cubrir las necesidades de proteínas comiendo alimentos normales sin suplementarse. Por ejemplo, un filete de pollo, huevos, lentejas, un yogur. Fumando en el día, pues se puede aportar suficiente proteína. Podemos hacer en algún momento un menú, si quieres, de cómo hacer proteínas sin recurrir a los polvos mágicos. Pero claro, el problema es que mucha gente no come bien y que lo que para otros es obvio, ¿no? Estamos hablando de pues, un plato de lentejas y tal, pues la gente no se alimenta bien y puede necesitar esos suplementos. Vale, pero claro, si nos suplementamos, aquí está la explicación, o que necesitamos, ¿hay algún riesgo, por ejemplo, lo que también piensa mucha gente, que de repente aquello empieza a engordar, a hacerse más voluminoso y nos macemos? Claro, es que eso... a mí me gusta mucho esa preocupación de la gente. No te vas a pasar ni haciendo ejercicio ni comiendo proteínas. No es, o sea, una persona que lo hace de manera habitual, lo que tiene que hacer para amasarse o para aumentar volumen es mucho más de lo que pensamos, ¿no? O sea, no nos asustemos porque vayamos a acabar como Schwarzenegger, porque eso no va a ocurrir. Los suplementos de proteína, pues el famoso proteína del suero de la leche o el whey protein, son comida en formato polvo. O sea, es comida, es lo que lleva el filete, lo que lleva el huevo, lo que lleva la leche, pero hecho polvo. No es esteroide, no es una pócima milagrosa, es proteína que se extrae de la leche, de la soja, del guisante y se concentra. Entonces puede ser útil en ciertas situaciones, por ejemplo, si te cuesta llegar a la proteína que necesitas con la comida, pues porque tienes poco apetito o porque estás haciendo una dieta muy restrictiva y entonces, claro, para conseguir la misma cantidad de proteínas, los huevos o el pollo tiene más calorías, ¿no? Porque tiene otros nutrientes. Entonces así solo tomas las calorías de la proteína y lo ajustas. O, bueno, pues si entrenas intensamente y luego quieres algo cómodo y rápido después de entrenar. Para personas mayores que comen poquito, pues los suplementos también pueden ayudar a prevenir la desnutrición proteica y la pérdida muscular. De hecho, en fitness... realmente donde más lo peta la proteína es en los geriátricos, ¿no? O sea, realmente los batidos de proteína para combatir la sarcopenia en adultos mayores son súper comunes y muy útiles, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tomando eso estamos tomando comida, digamos, en polvitos, pero eso no va a hacer que se nos ponga una bola en el bíceps de aquí a mañana ni de aquí a nunca, ¿no? Para eso hay que entrenar y hay que entrenar mucho. Muy importante, el entrenamiento, pero que sepamos que no por mucho que vayas todos los días un ratito y empieces a subirte a la bici o a intentar hacer un poco de fuerza, de repente te vas a poner así tan musculado. Claro, y tú... No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir y la gente que empieza con el entrenamiento de fuerza dice, es que a lo mejor me cambia mucho el cuerpo. Bueno, si consigues más músculo te va a cambiar el cuerpo, va a haber una redistribución, pero tranquila que no vas a ser culturista, por hacer esto un día para otro. Es que todavía sigue generando
ese temor, y seguro que habrá mucho que se apunte al gimnasio y diga, oye, pero a mí ponme una tabla de ejercicios, pero que yo no vaya a crecer en músculo. Y ese miedo está ahí porque lo llevamos innato nosotros. Bueno, pues ya está. Pues eso seguiremos explicando y no pasa nada. Para eso está este programa también, que eso no ocurre así. Vamos a imaginarnos ahora que nos suplementamos. Entonces tú te vas y te pones a ver, o te metes en la web, ¿no?, del que hayas decidido, y dices, venga, voy a coger un suplemento de proteína. Y claro, ahí ya empiezas a ver distintas formas de tomar la proteína, nombres, colores, y de ¿cuál me tomo? ¿Cuál es la mejor? ¿Me voy a los sabores directamente o a cómo está hecha o qué ingredientes tiene? Pues mira, la proteína de suero de leche whey suele llevar la medalla de oro, porque si buscamos, ¿no?, el que sea proteína de suero de leche, porque es de alto valor biológico, tiene todos los aminoácidos esenciales, es especialmente rica en leucina, que es un aminoácido que es clave para estimular la síntesis del músculo. Más se digiere rápido, entonces después de entrenar pues es ideal. Y dentro de la whey vas a encontrar concentrado 70-80% de proteína, o aislado, que es 90% de proteína, con menos lactosa y grasa. Si toleras bien los lácteos, pues un concentrado puede valer y suele ser más barato. Si eres intolerante a la lactosa o quieres máxima pureza, pues el aislado, que va a tener menos lactosa y la grasa, ¿no? El aislado. También está la caseína, que es otra proteína de la leche que se absorbe más lentamente. A algunos deportistas les gusta tomarla antes de dormir porque se libera de manera sostenida durante la noche. ¿Y antes que hacía referencia a los veganos? Pues mira, si eres vegano o prefieres que sea de origen vegetal, pues la mejor opción es con soja, es la proteína vegetal más completa en aminoácidos, o hay mezclas también de guisante con arroz para complementar aminoácidos. Hoy en día las proteínas vegetales en polvo mejoran mucho el sabor y la calidad, y lo que hacen es combinar distintas fuentes para tener más valor de proteínas y una digestibilidad pues decente. De cualquier manera, o sea, cuando, por ejemplo, tú coges el producto, te pones a ver la etiqueta, que como nos gustan tanto las etiquetas y contigo lo estamos aprendiendo poco a poco, ¿qué es en lo que nos tenemos que fijar? Pues mira, en primer lugar, en la proporción de proteína por toma. Un buen suplemento te tendría que dar pues unos 20-25 gramos de proteína por ración, que suele ser un casito, un scoop que llaman. Si tiene mucho menos, lo que tiene es relleno de otras cosas, ¿no? Porque con 20-25 gramos de proteína con el casito lo deberías conseguir. Luego, mira los ingredientes. Pues como siempre, el primer ingrediente es el que haya más proporción. Pues que sea proteína, suero de leche, aislado de soja, que no lleve azúcares añadidos. Puede haber de sabores, de vainilla, de chocolate, pueden llevar edulcorantes o aromatizantes, esto ya va en gustos, pero bueno, pues lo ideal sería evitar los que lleven una lista de ingredientes kilométrica lleno de cosas raras. Y luego, pues muy importante, en el mundo fitness, fíjate si indica proteína aislada o proteína concentrada, que ya hemos dicho que no es lo mismo, 70-80% versus 90%. La aislada es la más pura. Y luego, si ves términos como BCA añadidos, ¿no?, los aminoácidos de cadena ramificada, pues realmente no los necesitas aparte, porque ya van en la proteína completa. Entonces, no hay que pagar más por ese gancho comercial, que a veces hay cosas que nos intentan un poco seducir, ¿no?, o colar, y no es necesario. En este caso, pues ese aislado de proteína de suero, pues sería cuanto menos ingredientes, mejor. Tú fíjate, y todavía se puede hablar mucho de la proteína. Si no se merece una canción todo esto que nos has contado, y esto no ha hecho más que empezar, que el próximo día vamos a seguir hablando de este tema. Bueno, si quieres el próximo día lo que hacemos es un menú. ¿Cómo podría ser un menú? Porque hemos hablado de los suplementos, que yo sé que están súper de moda y que interesan mucho, pero podemos hacer cómo sería un menú para aquellas personas que no quieran tomar suplementos y digan, oye, pues yo no sé si con mi dieta lo consigo, ¿cómo podrían ser ideas para la dieta? Pues lo podemos ver. Pues me parece bastante interesante por lo dicho, porque podemos hablar de cantidades, ¿no?, como hacíamos al principio hoy, y se te puede ir un poco y dices, vale, pero ¿cómo lo mido? ¿Cuál debería ser mi dieta? ¿Mi menú? ¿Qué es lo que tengo que comer? Pues el próximo día hablamos de esto, de las proteínas a través de la alimentación. Nos vemos la próxima semana. Vale. Un abrazo. Este martes tienes una cita con los héroes del deporte. Llega la gala Guardianes del Deporte de Radio Marca. Una noche de premios, emoción y magia sobre el escenario. Desde las 6:30 en directo en marca.com y Radio Marca. En la gala de los Guardianes del Deporte de Radio Marca homenajearemos a los grandes. Patrocinado por Endesa, CaixaBank y Mueve.
Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas. Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas. ¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. ¿Te gustaría combinar tu pasión por el deporte con el periodismo? Nuestro Máster Marca te ofrece una experiencia práctica única en su modalidad presencial y online. Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo del periodismo deportivo en prensa, web, redes sociales y radio. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? Os voy a decir una frase que os va a parecer muy obvia, pero después de los próximos minutos, a lo mejor la entendéis de una manera distinta. Todo lo que está vivo respira. Y dirás, bueno, ya en la que te ha pasado, pero ¿qué estás diciendo? Pues es que si no respiras, pues te mueres, ¿no? Eso tiene sentido, pero realmente no somos conscientes de lo que implica esta frase. Lo vamos a entender, repito, en los próximos minutos. Estamos con nuevo libro, lo tengo en mis manos ya desde hace un par de meses. Podéis haceros con él, alguno lo habrá leído, otros no, otros os vamos a descubrir un libro que os va a acompañar, os va a guiar, os va a abrir una puerta que yo creo que es necesaria que abramos absolutamente todos. Hay libros que están más enfocados pues, a personas que quieren alimentarse mejor, que quieren cuidarse más su cuerpo. Me refiero, lógicamente, en este programa de salud, ¿no? Pues personas que están con la menopausia o con la perimenopausia y tienen que estar, pues compran esos libros porque les va a ayudar, ¿no? En este caso, este libro, repito, nos va a ayudar absolutamente a todos. Da igual el momento que estés viviendo de tu vida, da igual si tienes algún problema, da igual si te sientes reflejado o no. Es decir, si no respiras, mueres. De hecho, se llama así este libro, Respiras o mueres, un viaje de transformación personal a través del poder de la respiración. Sus autores, Marta Planels y Juan D'Angelo, ellos son fundadores de Breath Act. Los vamos a conocer un poquito mejor, aunque ya estuvimos hablando con ellos hace un tiempo para ver qué era esto de la respiración consciente, y a mí me supo a poco aquella conversación. Creo que quedaban muchos flecos pendientes, que teníamos que aprender mucho más, bajar a tierra todo lo que aquel día nos había explicado Juan. Y bueno, pues precisamente por este libro están hoy aquí con nosotros en los estudios de Radio Marca. Voy a saludarles ya. Marta Planels, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan D'Angelo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que el próximo ratito que estemos juntos aquí vamos a hacer que muchas personas sean conscientes de algo tan necesario, tan vital, tan mecánico, que por ello lo hacemos de manera inconsciente, como es el respirar, pero tan importante, y que además lo hagamos precisamente pues así, de una manera consciente. No somos de verdad capaces de entender lo importante que es pues respirar en nuestra vida para absolutamente todo. ¿Vosotros cómo os disteis cuenta? Nos dimos cuenta a través de nuestro proceso personal. En algún momento la vida se pone incómoda o te pone desafíos, y en ese desafío que nos puso cada uno en diferentes momentos y diferentes situaciones, a mí muy conectado con la muerte, que lo pongo ahí, lo cuento un poco en el libro, procesos de pérdidas de familiares muy repentinas a través de cáncer,
Y pues ahí en esa búsqueda de reconstruirme aparece la respiración consciente, una herramienta que en España en ese momento no se conocía mucho, y mira que esto fue muy reciente, en el 2017, y ahí me empecé a sumergir en la respiración, empecé a estudiarla, a profundizarla, y la verdad que es la herramienta que me ha permitido a mí sanar esos duelos, no quedarme anclado emocionalmente en esas pérdidas y poder reconstruir mi vida. ¿Y en tu caso, Marta? En mi caso fue a raíz de una enfermedad que paralizó mi vida por completo. Justo cuando cumplía mis 30 años, enfermé con una migraña crónica diaria, un tipo de migraña que solo sufre un 1% de la población, que es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y no encontraba cura. Por supuesto, primero acudí a la medicina, me sometí a todo tipo de tratamientos, incluso una cirugía en la cabeza para ver si cortando 8 nervios remitía el dolor. Probé absolutamente de todo lo que la ciencia me podía dar, todo tipo de terapias, pero siempre en esa búsqueda constante de lo externo, de algo externo que me sanase de enfermedad que me había paralizado por completo todas las áreas de mi vida. Hasta que ahí, en un proceso profundo de sanación, porque tenía muy claro que esa migraña, esa enfermedad venía por emociones que no había sabido gestionar o sentir desde mi infancia, traumas de la infancia, y en esa búsqueda interna me topé con la respiración y fue la herramienta que realmente me ayudó claramente a sanarme de una enfermedad que la ciencia me daba por incurable. Con algo tan sencillo que tenemos nosotros dentro como respirar, simplemente que hay que hacerlo de una manera controlada, consciente. A mí me parece importante porque habrá muchas personas que ahora nos estén escuchando y digan, vale, entonces a lo mejor tienes que estar en una situación o en algo que te pase en la vida, ya sea más mental o físico, para darte cuenta que es importante que controles la respiración. Si a mí no me pasa nada, pues oye, pues conmigo no va esto. Y no estamos hablando de ello. Vosotros, en vuestro caso, porque os he preguntado cómo descubristeis esta respiración consciente. Pero cuando he dicho que esto es para todos, es porque aunque no te pase nada, aunque no creas que tienes que mejorar algo en tu vida, es muy importante prevenir, ¿no? Sería como trabajar en la prevención, si aprendemos esa respiración consciente, ¿no? Sí, lo primero que tiene que conocer la audiencia es que la respiración es el control remoto de nuestro sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso hay un sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo, y nuestra respiración pues, nos prepara para la acción o para la calma. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo cómo tú respires en tu día a día, si tu respiración es nasal, si es por la boca, si es más acelerada, si respiras más veces por minuto, si respiras más al pecho, utilizas el diafragma, muchos patrones diferentes que puede tener una persona en su día a día, te va a preparar para un estado en tu día a día. Entonces, si tú vives en un estado de alerta, en un estado de estrés, tu respiración va a tender a ser acelerada, superficial y por momentos por la boca. Lo que quiere decir que ya todo tu cuerpo está en modo de acción, está gastando más energía de la que tendría que gastar en el día a día. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues consecuencias como estrés crónico, inflamación crónica, cansancio crónico, sentirse pues agotado durante todo el día. Y la respiración se va adaptando, ese control remoto se va adaptando de acuerdo a las actividades que tú tengas en tu día a día. Entonces, si tú entiendes que es el control remoto, tú tienes la capacidad de apagar un poco tu sistema, reducirle, bajarle la intensidad. Y es realmente necesario, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo, en donde todos estamos sumamente acelerados, en donde vivimos en una época que estamos completamente validados en lo externo, en la búsqueda de lo material. Pues hay momentos en el cual hay que apretar el freno, regular nuestro sistema nervioso, calmarlo para poder recuperarnos. Utilizar la respiración como un arma que te ayude en el día a día, ¿no? Que tú puedas ir controlando y decir, oye, incluso previamente, decir, me vienen unos días complicados o necesito más actividad porque estoy más calmado. Bueno, eso no suele pasar últimamente mucho, también hay que decirlo, por cómo estamos montando nuestra vida, que yo creo que lo hacemos directamente en un coche de carreras, directamente no nos planteamos cómo es nuestro día a día y en qué vehículo deberíamos subirnos, directamente todos hemos decidido ir en un coche de carreras y vivir demasiado rápido, eso es un problema. Antes fuera de antena hablábamos de lo importante, por ejemplo, bueno, pues ahora estamos viendo muchos casos de ansiedad, de depresión, sobre todo en edades muy tempranas, en edades muy avanzadas.
y le dabais mucha importancia a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Si nos retrotraemos a ese momento, lo primero que hacemos cuando naces es respirar, pero efectivamente lo haces de una manera mecánica. Pero rápidamente, igual que vas adquiriendo, ¿no? Por lo que sea, conductas, vas formando tu personalidad, también adquieres esos malos vicios a la hora de respirar que probablemente te ayuden o te perjudiquen a la hora de afrontar o enfrentarte a situaciones. ¿Se podría trabajar la respiración consciente con niños? Completamente. De hecho, en todos nuestros eventos siempre empezamos con esta frase diciendo todos, estáis en un evento, esta es la clase que no tuvisteis en la escuela, en la infancia, pero que os habría ahorrado muchos ataques de ansiedad y muchos disgustos. La respiración consciente hay que inculcarla desde niños. Yo tengo una niña de 6 años, tenemos un niño de casi 2 años, respiran ya saben cómo utilizar la respiración a su favor, ya saben que es algo que no sucede de manera automática, porque como bien has dicho, los problemas de salud mental son muy graves, pero sobre todo a primera etapa, ya en la adolescencia, infancia. Es alucinante que si tú observas un niño ya con 6-7 años, muchos de ellos ya tienen un patrón disfuncional de respiración. ¿Qué quiere decir? Que ya no es su respiración natural, innata, como debería ser, inhalando, exhalando lentamente por la nariz, involucrando el diafragma. La mayoría, muchos de ellos, hoy en día ya respiran de manera superficial, acelerada y por la boca. ¿Qué quiere decir? Que durante muchísimos años ya el diafragma es el músculo olvidado, ni lo utilizan. Pues si eso sucede desde una edad temprana, durante muchos años ya estás generando, primero, como tú has dicho, yendo con el acelerador puesto, sistema nervioso simpático completamente acelerado, y luego estás cambiando tu química corporal, claro, ayudando a generar totalmente neurotransmisores del estrés, en vez de la calma y de la relajación. De modo que ya son muchos años, no es que te suceda de manera adulta, es que si tu patrón disfuncional ya ha cambiado en la infancia y no haces nada, ni eres consciente de ello, porque el problema es que no son conscientes de ellos, porque nadie les ha enseñado, pues ya son muchos años que vas creciendo con esa falta, ¿no?, de conexión interna. Lo vas haciendo ya como algo tuyo, ¿no? Es como bueno, pues es mi forma de respirar, pues lo que tú has dicho, nadie me ha enseñado, yo respiro así. Y a lo mejor te enfrentas a las cosas de otra manera, ¿no? Con esas herramientas como puede ser, en este caso, algo tan sencillo como es la respiración, ¿no? Que puede ser tu gran aliado y nunca lo habíamos visto como un aliado. En el libro habláis, de hecho, en los primeros capítulos, sobre emociones, lo importante que son las emociones, claro. Yo tengo una persona cercana que, por ejemplo, hizo unas sesiones, ¿no? Bueno, está en ello, de hecho, y me decía que compartía, bueno, pues esas sesiones con alguna persona, bueno, pues que de repente, en cuanto empezaba a respirar, pues lloraba o al principio se ponía más nerviosa, pero luego se relajaba, es decir, soltaba muchas emociones que a lo mejor no había controlado hasta ese momento y eran las primeras veces que tomaba conciencia, ¿no?, a través de sesiones como las vuestras. ¿Qué papel juegan las emociones en todo esto? Porque al final decimos, vale, respirar es algo mecánico, aunque yo lo pueda controlar, pero las emociones están ahí, o sea, tengo que jugar con ambas a la vez. ¿Qué hago? ¿Cómo no me pierdo? Muy interesante la pregunta. Lo primero que tenemos que entender es que, bueno, los eventos que hacemos nosotros presenciales, que es como ha asistido tu amiga, es un evento que está enfocado justamente en la liberación emocional a través de la respiración. Utilizando un patrón respiratorio, tenemos la capacidad de entrar en nuestro subconsciente, que es ese área del cerebro, esa parte del cerebro en donde se alojan todas nuestras emociones no resueltas, nuestras heridas, nuestros traumas que llevamos de la infancia, situaciones que nos van poniendo heridas emocionales. Y cuando a través de la respiración accedes a esa área del cerebro, tienes la capacidad de volverlas a abrazar, volverlas a sentirlas, volverlas a experimentar. Lo cual es sumamente beneficioso para quitarte esa carga emocional, porque el cuerpo lo que hace es alojar y guardar todas esas memorias emocionales no resueltas. Entonces, aquí hay una gran frase que a mí me encanta del doctor Gabor Maté, es una persona justamente especialista en trauma, que dice, el cuerpo grita lo que las emociones callan. Es momento de escuchar más el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces intentamos de experimentar la vida solo desde la mente, pero ¿qué pasa? Que vivimos superficialmente, no sentimos, no experimentamos la vida plenamente. Entonces, cuando entramos en esos estados de vivir completamente expuestos en lo material, perdemos la identidad.
Podemos estar, siempre lo decimos, ¿no?, en un atardecer bellísimo en Bali, en Tailandia, en España, en Formentera, y no disfrutarlo. Eso es porque en algún momento te has desconectado de tu cuerpo. Él te avisó tantas veces que lo escuches. Oye, no estamos bien, escúchame, atiéndeme, préstame atención, cuídame un poco más, frena, necesitamos calma. Y como no lo has escuchado, pues llega un momento que ya no llama más la atención y te deja que vivas solo desde la mente. Y ahí pues viene la famosa depresión. Y sobre todo esta depresión es una depresión silenciosa, que es la mayoría de las personas, es altísimo la tasa. En España creo que es como un 93% de personas que tienen depresión silenciosa y ni siquiera lo saben. Significa que pierdes esas ganas. Pues, tus hijos no te llenan tanto, tu pareja no te llena tanto, tu trabajo no te llena tanto, salir con amigos no te llena tanto. Pues eso no es normal. Tendríamos que estar más conectados, sobre todo con esos pequeños detalles, con esas situaciones cotidianas que son las que al ser humano realmente le tienen que retroalimentar. Y pues cuando respiramos de esta forma, entramos en ese subconsciente y le damos espacio a esas emociones para ser sentidas, para experimentarlas en el cuerpo, y lo que sucede luego es calma, quietud, te sientes más liviano, un poco más vacío. Y el ejemplo de un vaso, ¿no? Es imposible, un vaso lleno de agua, es imposible en ese vaso llenar amor, presencia, abundancia, agradecimiento, si dentro de ese vaso está lleno de remordimiento, dolor, sufrimiento, angustia, tristeza. Primero tenemos que vaciar ese vaso para poder volver a llenar esas emociones, ¿no? Entonces lo que está sucediendo hoy en día es que la gente está caminando con esa mochila emocional demasiado cargada, entonces lo bueno, lo bonito no se puede experimentar. En el libro decís que es vivir en modo avión, ¿no?, con las emociones. Yo cuando lo leía y veía lo del modo avión, creo que lo explicabais perfectamente, porque si no nos vemos reconocidos nosotros, vemos reconocidos a la sociedad en esa situación. Entiendo muy bien lo que estás explicando ahora de las emociones. Es verdad que pero cuando dices, vale, pero ¿qué emociones? Porque estamos permanentemente buscando una emoción que es en positivo. Permanentemente estamos en busca del dorado, ¿no?, de la felicidad, de la alegría, que todo sea maravilloso. Nunca lo encontramos. En cambio, es verdad que en ese perseguir la felicidad, pues vamos llenándonos de cosas muy negativas. Al final, si nos damos cuenta, le damos más importancia a todas las emociones que nos hacen daño. Y eso pues lo único que nos va a hacer es poder actuar desde el rencor, muchas veces desde la ira. Hace poco en redes sociales, te voy a hablar de hace 2 o 3 días, me salió un reel de estos virales que a lo mejor tenía muchísimo más tiempo y era de un niño pequeño, ¿vale? Tendría como 2 años aproximadamente, estaba en su trona comiendo y tenía un ataque de ira alucinante. Entonces, la persona que lo había reposteado ponía que ojalá muchos dirigentes políticos hiciesen lo que ese niño en ese momento. El caso que ese niño empieza con ese ataque de ira, en los primeros segundos se le ve, y los padres le dicen, respira como te he enseñado. Y entonces el niño empieza a respirar. Y aunque seguía molesto, ya no estaba con un ataque de ira. Entonces le permitía seguir enfadado, pero a actuar. Es un poco lo que estáis explicando ahora, ¿no? Es lo que estáis diciendo. Sí, completamente. La respiración es la mayor herramienta innata, natural, gratis que tenemos dentro nuestro para autorregularnos súper rápido, instantáneamente. Si tú sabes las técnicas adecuadas de respiración, puedes calmar un ataque de ansiedad y evitar que te dé ese ataque de ansiedad. El problema es que no sabemos cómo utilizarla. Claro. Puedes tener un ataque de ira y, por supuesto, vas a experimentar esa rabia. No significa que negar esas emociones. Lo vas a experimentar, pero no vas a dejar que desencadene y que te arruine tu día. Vas a saber autorregularte y poco a poco volver a tu centro de nuevo. Vale, eso, ¿ves? Me parece muy importante porque quizá si nos damos cuenta, muchas situaciones en nuestra vida que se han desbordado o que se nos han ido de las manos, están provocadas o por miedo o por ira, que a lo mejor con unas respiraciones, con un momento de calma, hubiésemos
sabido controlar y actuar, ¿no? O por lo menos que no nos dejen que nos engullan. Yo me las imagino como un monstruo, pero vamos, me las estoy imaginando como un monstruo según los estoy escuchando. O sea, ahora como un monstruo que te come y dices, jolín, no dejes que te coma. O sea, no vas a matar al monstruo, pero por lo menos vas a dialogar con él, ¿no? Sí, igualmente en este reel que comentas de los niños, es sumamente importante que sobre todo los padres que tengan niños de esta primera infancia, entre 0 y 6 años, que entiendan de que esas rabietas son sumamente normales y que no es que hay que bloquearlas, sino que hay que transformarlas en rabietas seguras. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño no se haga daño, que el niño no rompa cosas, que el niño no se ponga agresivo, y regularlo a través de la respiración, pero no bloquearlo, porque si no luego lo que tenemos son mayores adultos que no saben sentir las emociones. Y en un adulto sí que es grave que no sepa sentir la ira, porque luego suceden las cosas que suceden sobre todo en la sociedad española hoy en día, que pues sacamos la ira con las personas que menos se lo merecen, con otras, básicamente con otros amigos, familiares, parejas. Entonces, si a un niño tú le enseñas que esa emoción no es mala, sino que está para ser sentida y que está bien, esa rabieta, que es una respuesta de tu sistema nervioso, simplemente en ese momento, pues en vez de bloquearlo, le pones unos cojines para que no se haga daño, y le enseñas a respirar para regular con ese control remoto, respirando por la nariz, muy suave, calmando el sistema nervioso, en cuestión de minutos va a regularse, pero va a entender de que esa emoción en realidad está para ser sentida, no para ser bloqueada. Entonces, cuando le suceda al adulto, no va a expresarlo con otro, sino se va a autorregular. El gran problema de los adultos de hoy en día es que durante muchos años venían esas rabietas y nuestros padres decían, no lo hagas, está mal, no lo expreses. Entonces, la emoción quiere salir y muchas veces en adultos sale de forma desmedida. A mí me gustaría saber, nuestros oyentes, cómo tienen que leerse este libro, porque no lo veo, no es un libro como muchas veces digo, pues hay libros que tú te lo lees y ya tienes esas nociones y dices, bueno, pues ya voy a tirar por aquí. Este libro no lo veo como el típico libro que me lea, es cortito, entonces no me lo puedo leer en 2 noches y ya está. Es un libro que quizá se asemeje a uno que pueda llegar a tener 500 páginas en el tiempo, me refiero que tardes mucho tiempo en leerlo, que te tiene que acompañar. Sin duda, sin duda. Has hablado en un momento de la felicidad, ¿no? Y creo que hay que ponerle ahí un poco de matiz a la felicidad y va a ir relacionado con el libro, ¿no? La felicidad en el cerebro dura 1 segundo. O sea, es la emoción más corta que tiene vida en nuestro cuerpo. O sea, lo que estamos buscando tanto dura poco. El juego de la zanahoria, digamos que todos vamos en busca del coche, en busca de la casa, en busca del viaje, en busca de... Cuando llega, experimentas la felicidad 1 segundo y enseguida esa emoción desaparece, pero el gran problema es que te has perdido el proceso. En vez de haber disfrutado el proceso a llegar al coche que tanto estuviste buscando durante 5 años, no has disfrutado, solo has puesto sacrificio, esfuerzo, horas sin dormir, pero en ningún momento has disfrutado ese proceso. Y cuando llega, viene la frustración. ¿Por qué? Porque estuve 5 años de mi vida invirtiendo para esto y ahora ya voy por las calles de Madrid, ya no me llena más. Ahora quiero otro. Entonces empieza otra vez el juego de buscar otra zanahoria. Entonces, la importancia de conectar con el proceso, disfrutarlo más, disfrutar cómo llegas a ese objetivo para que luego no venga la frustración. Y sobre todo para que si no lo alcances en el tiempo que tu mente se ha querido poner, no esté la frustración. ¿Por qué? Porque has disfrutado del proceso, estás disfrutando. Y si tarda 1 año más, 2 años más, no hay ningún problema. Yo sigo disfrutando. El objetivo de llegar ahí es básicamente un merecimiento de algo que planteé en un tiempo, pero no hay frustración, no hay tristeza. Entonces tienen que entender eso las personas, que la felicidad dura muy poco. Lo que se mantiene en tu cuerpo es la plenitud, que es completamente diferente. La plenitud te la da un abrazo de tu hijo y es gratis. Un beso cuando llegas a casa y te dice mami. Un abrazo, un beso de tu pareja. Un abrazo de un compañero cuando llegas por la mañana. Estar aquí en una charla en lo que te apasiona, eso te da plenitud. Pero el resto es felicidad. Entonces hay que reconocer esa diferencia entre felicidad y plenitud. Lo que el ser humano tiene que empezar a buscar es más plenitud, más paz mental en el día a día y no tanta felicidad, que es dopamínica. Es un neurotransmisor que se dispara por 1000 durante unos segundos
y vuelve a desaparecer. Cuando desaparece, que viene la angustia. Entonces tenemos que saber distinguir. Y este libro, como bien menciona, justamente es eso, ¿no? Es leerlo, muchas veces no entenderás el concepto o te resonará menos, pero en el momento en el que te sientas perdido, en el momento que te vuelvas a sentir que la vida no tiene sentido o que estás atravesando un momento difícil, vuelve a leer unas páginas, porque seguramente encontrarás algo que te haga volver a sentirte conectado, porque aquí lo que tenemos que entender es que estar vivos respirando es un milagro. Sea lo que sea que estés atravesando, que hayas atravesado, por muy difícil infancia que hayas tenido, por situaciones difíciles que todos tenemos, es un milagro. Entonces, ese milagro hay que darle presencia y disfrutarlo cada día. Conectar con nosotros, con nuestra familia, cada día en plena presencia. Porque el milagro pasa muy rápido. Es muy, muy rápido. Entonces luego, lo que hablábamos al inicio de la charla que no estábamos grabando, luego sucede que somos adultos, mayores, ancianos, llenos de miedos, de preguntas sin respuestas, de no haber dado tanto amor, de no haber tenido tanta presencia, y estamos en esa etapa final de nuestras vidas, llenos de preguntas, ¿no? Y cómo pasó tan rápido, y cómo no abracé más a mis hijos, y cómo no quise más a mi mujer, y cómo no disfruté más de mi trabajo, y cómo no viajé más. Entonces, para evitar eso, necesitamos empezar a disfrutar más del proceso, más del día a día. Esa pregunta que a veces te ronda en la cabeza y dices, cuando sea mayor me preguntaré si todo esto ha tenido sentido, ¿no? Pues que al final la respuesta sea un sí, ha tenido sentido, ¿no? Porque he estado lleno de plenitud a lo largo de mi vida y no a lo mejor de la búsqueda de ese famoso dorado que va a durar nada y menos, o sea, nada y menos. Tan efímero, ¿no? Yo creo que más o menos queda claro, ¿no? Lo importante que es el conocernos bien, el respirar, el acompañarnos, el que sea una herramienta muy poderosa que tenemos nosotros. O sea, que no tenemos que ir a comprarla, que no nos va a costar no encontrarla, sino simplemente que la tenemos nosotros, pero que hay que trabajarla, ¿no? Y que nos ayude, bueno, pues nos ayude para absolutamente todo. Hay una cosa que antes de despedirnos no quería dejar en el tintero, y precisamente ahora que estoy diciendo y que nos ayude tanto, uno de los grandes problemas que tenemos también es el descanso. Aquí hablamos muchísimo de alimentación, de ejercicio, de conseguir logros, y el descanso generalmente siempre aparece alguien que dice, oye, ¿y el descanso? Oye, ¿y el descanso? No dormimos bien, no descansamos, estamos permanentemente alerta. O sea, estamos alerta. Es como si fueses en un submarino y continuamente tienes que estar alerta por lo que pueda pasar. Vivimos así, no dormimos. Esto nos ayuda. Completamente, completamente. Es lo que hablábamos al principio. El no dormir, el insomnio, viene precisamente porque constantemente en tu día a día, vas con el sistema nervioso simpático completamente acelerado, hiperactivado. Y el ritmo de vida frenético que llevamos, la sociedad en sí, te lleva a ello, ¿no? Te levantas enseguida ya el teléfono, WhatsApp, los emails, corriendo al trabajo, todo lo que tienes que hacer, las luces, la música, las pantallas por la noche, todo eso te lleva todavía a activar más el sistema nervioso simpático. Y tu cuerpo, cuando se va a dormir, es imposible que descanse. Primero, porque no has segregado la melatonina suficiente, y segundo, porque tu sistema nervioso está completamente acelerado. Entonces es imposible que descanse, necesitas calmarlo. Pero la gente que hace, no puede dormir, antes de tomarse la pastilla, todavía más pantalla. Bueno, voy a mirar un rato el móvil a ver si así me entra el sueño. Todavía lo estás acelerando más. En cambio, la respiración, si tú aprendes a respirar de manera inhalando lentamente por la nariz, exhalando lentamente por la nariz, con unos minutos que utilices diferentes técnicas que hay, estás dándole al botón de activar tu sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma, el de la relajación. El problema es que la gente no lo sabe. Acude a la pastilla, y la pastilla lo que hace es, en ese momento sí te duerme, pero evita que segregues melatonina de manera natural. Por lo tanto, todavía va a agravar cada vez más tu caso de insomnio. En cambio, utilizando algo tan natural como tu respiración, puedes regularlo de una manera mucho más natural y fácil. Fíjate si lo tenemos ahí en nuestra mano y pues oye, pues sí. Nos empeñamos en... Con lo que dice Marta, es importante resaltar que cuando hacemos esa maratón de Netflix para intentarnos dormir básicamente a horas desmedidas y nos terminamos durmiendo a las 2, 3, 4 de la mañana, lo que está sucediendo es que te terminas durmiendo por cansancio extremo, lo que significa que esa noche tu cuerpo no va a entrar en fase de recuperación. ¿Qué sucede al día siguiente?
cansancio crónico. Te despiertas y ya estás cansado. Todo el día lo experimentas desde cansancio. Inflamación crónica. Aquí está muy relacionado el intestino, la inhibición de la melatonina y la inhibición de la serotonina cuando despiertas. Neurotransmisores fundamentales para experimentar esta vida en plenitud. Entonces, en ese momento que te vengan las ganas de que no tengas sueño, de que estés con insomnio, en vez de ponerte Netflix, en vez de tomar el teléfono y scrollear en Instagram, apaga todas las pantallas, intenta de hacer alguna respiración de las que indicamos en el libro, o simplemente intuitivamente respirar por la nariz buscando esa calma, ¿no? Y sí, y sobre todo intentar integrar la respiración en el día a día, porque como hablábamos al principio, es pura ciencia, lo que haces es cambiar tu química corporal. Cuando llegas a esos estados en los que no puedes dormir, que tienes insomnio crónico, como sucede en un gran porcentaje de la población, tu química corporal, llegas a ese estado porque tu química corporal que segregas constantemente en el día a día son los neurotransmisores del estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina. A través de la respiración consciente tienes la capacidad de cambiar esos neurotransmisores, cambiar la química corporal, dejar de segregar los neurotransmisores del estrés y empezar a segregar serotonina, dopamina de la buena, melatonina, GABA, oxitocina, y poco a poco eso lleva de nuevo a tu cuerpo al equilibrio, lo que hace que reduzcan drásticamente los niveles de estrés y, por tanto, desaparezca el insomnio. O sea, que sea un equilibrio real, duradero y natural con lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Sí. O sea, que no tengamos que llamar aquí a los geos para que nos ayuden, que al final es lo que metemos externo, en plan, venga, pon orden aquí. Sí, lo voy a poner hoy, pero como no venga alguien que les dirija, va a volver a ser lo mismo, ¿no? Es un poco así. Pues lo estoy entendiendo perfectamente, yo creo que nuestros oyentes también. Me parece muy necesario, vital. Hay una... yo huyo de las frases positivas porque no me gustan, no creo en ellas. No creo en ellas no por nada, o sea, qué bonito es vivir, pues sí, maravilloso. Pero hay una que siempre me gusta mucho y me acompaña mucho en el programa, que es Aquí y Ahora. O sea, esa, porque siempre estamos, es que no como bien, es que no sé qué, no sé cuánto, es que esto me viene o es que si no hago esto mañana, entonces nos preocupamos muchísimo de qué nos ha llevado hasta aquí o qué me va a pasar si no hago algo. En cambio, ser muy conscientes de lo que estamos viviendo hoy, pues nos va a ayudar mucho. Me estoy dando cuenta que en la respiración también es muy importante. Vamos ahora mismo, ¿no? Vamos a ser conscientes de cómo está ahora mismo y eso nos va a beneficiar en el futuro, pero no nos preocupemos del futuro. Es incierto. Que sea ahora, ¿no? Es incierto el futuro. Es imposible proyectarte en un futuro porque es incierto. Claro. ¿Cuántas veces planeamos a 5 o 10 años y no termina sucediendo nada de lo que planeamos? Es verdad. Entonces, ¿para qué te proyectas? Aquí y ahora. La respiración es el arte justamente del aquí y ahora. El arte de la presencia. Es lo que te permite disfrutar el proceso día a día, minuto a minuto. Y tampoco sirve de nada anclarte al pasado, a un pasado que no puedes cambiar. Claro. Haya pasado lo que haya sucedido, no lo puedes modificar, pero sí que puedes modificar cómo te sientes tú aquí y ahora respecto a ese pasado. Pues ahí está, lo importante del aquí y ahora, que seamos muy conscientes de ello. Yo invito a los oyentes a que, se metan en este mundo, ¿no?, de la respiración consciente, que lo hagan a través de este libro, que les va a ayudar muchísimo. Además vienen ejercicios, o sea, repito, es un libro para que te acompañe, para que te cambie también, porque si no cambias y lo lees, lo dejas ahí, uy, qué importante es la respiración consciente, y lo dejas ahí, pues no te va a ayudar de nada y habrás perdido el tiempo. O sea, que realmente lo hagamos por algo y que volvemos a repetir, es una herramienta que funciona y nos ayuda. Nosotros en clase de comunicación, cuando doy clases de saber comunicar, hablar en público y tal, pero saber comunicarte con las personas, que es muy importante, que no sabemos. Yo quiero aprender a hablar en público, pero tú sabes hablar con tu amigo, no mucho, pues entonces mal vamos. Primero aprende con tu amigo y al final una cosa lleva a la otra. Una de las recomendaciones que hacemos es la respiración. Si no trabajas la respiración, los nervios te van a comer y va a ser muy difícil. Y es rápido, o sea, esos ejercicios mínimos que les damos, o sea, notan la mejoría en el momento. Es verdad, han bajado mis pulsaciones, he podido por lo menos enfrentarme a ello. Pues es esto elevado a la máxima potencia, es decir, para todo en tu vida. Por eso creo que es tan importante. Respiras o mueres, así se llama el libro, Respiras o mueres. Ya para terminar, si alguien dice, es consciente y dice, vale, muy bien, pues es verdad, tenéis toda la razón del mundo, ahora,
quiero empezar a llevarlo a la práctica. Entiendo que en vuestra página web, sabiendo un poquito, bueno, pues se puede apuntar a sesiones, aprender, ¿no? No sé si es, como decías tú antes, que hacéis pues como un curso de 7 días, formaciones, o a lo mejor sesiones que te puedan ir ayudando, ¿no? O como una persona que yo misma, que no tengo ni idea, ¿qué tendría que hacer? El producto, digamos, que tenemos, la herramienta que tenemos para las personas de pie de calle, digamos, que no tienen tiempo de ir a una sesión, que no tienen tiempo de desplazarse, se llama el Círculo de la Respiración, es como nuestro espacio más sagrado, en el cual creo que son 27 euros al mes. Le llamamos el Netflix de la transformación, porque es una plataforma en donde tú entras y tienes pues 100 respiraciones diferentes que son enfocadas para diferentes situaciones de tu día a día. Respiraciones para embarazadas si estás embarazada, respiraciones para reducir la ansiedad, respiraciones para dormir mejor, respiraciones para conectar en pareja, respiraciones para conectar con nuestros hijos. Entonces tú eliges qué respiración quieres hacer en tu día a día y son respiraciones guiadas. Simplemente te pones en los audífonos y a partir de una guía de voz nuestra, nosotros te llevamos un viaje a través de la respiración. Y esta herramienta, digamos, tiene mucha transformación. Hay cientos de personas que ya están apuntadas ahí, porque lo que necesitamos es más esa presencia en nuestro día a día, ¿no? Entonces, al final es muy intuitiva, eliges por lo que necesitas en ese momento y regulas tu sistema nervioso. Es una plataforma on demand, tipo Netflix, ¿no? Tú tienes todas las diferentes temáticas dependiendo de lo que necesites y autorregular en ese día. Y, corrijo, son 12,99, desde 12,99. Bueno, pues mucho mejor me lo pones, claro, mucho mejor me lo pones. Y aparte donde vas a conseguir, o sea, ya no solo es que sea una plataforma que te va a acompañar, que tienes que estar suscrito, sino, bueno, pues lo que te va a dar, ¿no? Que es muchísimo más y que te va a acompañar siempre. Son situaciones que nos van a pasar, porque yo puedo aprender a respirar hoy para tranquilizarme delante de mi hija, que me ha suspendido todas. Pero es que dentro de 8 meses la voy a necesitar otra vez probablemente, claro. Y entre medias necesitaré otra respiración. Es decir, totalmente. Son situaciones que se repiten. Sí, y sobre todo guiadas con esa voz, porque hay muchas personas que dicen, vale, sí he leído el libro, me encanta, pero yo sola cómo respiro, yo no sé seguir un patrón, yo necesito algo que me guíe, ¿no? Pues esas respiraciones están creadas precisamente para eso. Por eso tener una guía. Quería continuar no solamente con el libro, dejarlo aquí, porque me parece que era el complemento perfecto, ¿no? Tú tienes el libro, tienes algunos ejercicios que te van a venir muy bien, te explican, sobre todo explicáis muy bien el por qué es tan necesario ese camino que os ha llevado vosotros y el que puede seguir el oyente, pero luego necesitaba saber, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Esto cómo lo materializo? Bueno, pues es una forma de hacerlo. The Breath Act. Así en la página ellos van a encontrar para saber un poquito más de ellos, si ya os queréis meter de lleno en la respiración consciente, que repito, me parece tan importante y necesario. ¿Respiras o mueres? Marta Planels, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, muchísimas Fíjate, gracias. Una cosa, tenía preparadas un montón de preguntas yo en mi cabeza que quería haceros, no os he hecho ninguna. Para que os fijéis lo que queda pendiente, ¿no? Y todo lo que se puede aprender respecto a respirar. Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer. Volveremos a vernos seguro, ¿eh? No sé por qué me ha dado esa espinita que os vamos a necesitar no mucho tiempo. Respiras o mueres, de Marta Planels y Juan D'Angelo, un viaje de transformación personal a través del poder de la respiración. Bueno, pues con un nuevo libro en nuestra Biblioteca de la Salud, de Respiras o Mueres, nos despedimos hasta mañana jueves. Estaremos con nuestra psicóloga de cabecera, hablaremos de melanoma, del cuidado de nuestra piel, lo importante que es, con 2 especialistas, Cantabria Labs por un lado y un dermatólogo que va a estar con nosotros pues ampliando un poquito más este tema y donde nos van a contar cosas pues muy interesantes. Así que no os perdáis el programa de mañana a las 3 de la tarde. Tienes una cita con la salud, tú y todos, yo misma, aquí a las 3 en Cuídate. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.